Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bendecidos. Bueno, damos también la bienvenida a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Les damos la bienvenida esta noche. Puedes bajarle un poquitico, por favor. Y hoy vamos a continuar. Iniciamos los miércoles estudiando un poquito acerca de la fe. Y primero, basados en Hebreos 11, y primero estudiamos lo que es la fe en esencia. ¿Se acuerdan lo que definimos? Que la fe en esencia es, ¿qué dijimos? Certeza, convicción y obediencia. No se lo olvide. Tres cosas. Certeza, convicción y obediencia. Si usted no lo vio en el canal, ahí lo puede ver. Y también esta ya es la segunda parte de por la fe. Ya fuimos más adelante a ver qué hace la gente por la fe. Y yo creo que por la fe esta noche estamos aquí. ¿Sí? Si no fuera por la fe, estuviéramos en cualquier otro lado, pero esta noche estamos aquí por la fe. ¿Listo? ¿Y de quién cree que vamos a estudiar un poquito esta noche? Según la imagen de Abraham. ¿Listo? De Abraham. Entonces, por la fe, esta es la segunda parte, la primera ya está en el canal de YouTube, y dijimos que la fe es una palabra de acción, o sea, no simplemente decir yo creo, sino actuar en la palabra. Y cuando hablamos de por la fe, Abraham tenía una palabra que Dios le dijo. ¿Qué le había dicho Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? O sea, no era por vista. A la tierra que te mostraré. Él no conocía, no sabía a qué tierra era. Conocía a quien le dio la palabra, que era lo más importante, pero no conocía a qué tierra iba a ir. Eso está en el contexto del llamado de Abraham, que está en el capítulo 12 del libro de Génesis. Ese pasaje es del versículo 1 al 9. Usted puede abrir su Biblia ahí y mirarlo. Ahí está el llamado. Y esa es la palabra que Dios le da. Salir de un lugar e ir a otro lugar. Entonces, si nosotros miramos la palabra que Dios le da en Génesis 12, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No era muy fácil, ¿no? Si nosotros lo analizamos, uno tiene mucho arraigo familiar de la tierra, del lugar donde uno es. Y Dios le dice, vete o sal de ahí, de tu tierra, de tu parentela, en la casa de tu padre. Luego le dice, a la tierra que te mostraré. Y luego cuando ya le dice eso, le dice ahora sí, le da una promesa. Le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y luego le dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. También le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y bueno, alguien se le pegó por ahí. Y alguien se le pegó por ahí. Lot se fue también con él. Y era Abraham, fíjense que no era Abraham, sino era Abraham, en Génesis 12, era un muchacho de ¿cuántos añitos? 70. ¿Hay alguien aquí que tenga más de 75 o 75? Todavía no llegamos por ahí. O sea que hay esperanza, ¿no? El llamado de Dios. Si era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O cuando obedeció, ¿cierto? Cuando tomó la decisión de obedecer a lo que Dios le había dicho. El verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. ¿Y qué hicieron? Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Yo he acuñado una frase que digo, la vida cristiana es un camino de largo aliento. A veces la gente piensa que hacer así y ya. No, es un camino de largo aliento. En ese camino de largo aliento muchas cosas pueden pasar.
La única seguridad es que uno tenga una palabra de Dios y esté caminando en esa palabra. No hay absolutamente ninguna otra seguridad. La única seguridad es esa. Por eso, la garantía que Dios le da a uno es que Él va a estar con uno. Le dice, no temas, porque yo estoy contigo. El Nuevo Testamento dice, nunca te dejaré, jamás te desampararé. En la carta a los Hebreos dice, porque Él dijo, o sea, yo tengo una palabra, nunca te dejaré, jamás te desampararé, de manera que podemos decir, o sea, lo que Él dijo, decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Así que la única garantía es que Él estará con nosotros. Amén. Y por eso el Nuevo Testamento dice, si Dios es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? O sea, no hay temor, no hay miedo, vamos seguros. Entonces lo que necesitamos tener es una palabra de parte del Señor. Ahora, en Hebreos 11, el versículo 8 dice, por la fe Abraham, ya lo nombra con el nombre que Dios le había cambiado, siendo llamado, Abraham fue ¿qué? Llamado por Dios. ¿Qué hizo? Obedeció para salir al lugar que Dios le había al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿cómo salió? Sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Yo me inventaría algo que no decía en la Biblia. Salió sabiendo con quién iba. Aunque no sabía para dónde, con la seguridad que él sabía con quién iba. Recuerda que Moisés, cuando Dios lo manda a sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de Egipto. Él prefería ser un esclavo, pero estar con Dios, que ser libre y bendecido en una tierra ancha, pero sin Dios. Ahora, entonces esto nos da una definición de qué es la fe, porque nosotros fácilmente acuñamos creencias de fe que no son fe. No, fe es creer. Sí, yo creo. Pues la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea, que hay gente que la fe le alcanza para temblar. Pero no hay un cambio, no hay una decisión, no hay nada, sino ahí están, ahí, temblando. Pero la fe realmente, como nos muestra aquí Abraham, es obediencia. Dice, por la fe Abraham, estamos viendo por la fe, ¿cierto? Siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir. ¿A dónde iba a ir? Al lugar que Dios, al lugar que había de recibir como herencia, pero no sabía cuál era el lugar. Salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es obediencia. La fe está basada en una palabra de Dios para salir de un lugar e ir a otro lugar. La Biblia dice que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que ahora no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Entonces, Dios nos saca de un lugar para ir a otro lugar. Física, espiritualmente, eso se llaman verdades posicionales, Él ya lo hizo. Pero en el alma, que es el proceso, que yo digo que la fe es un camino de largo aliento, es un proceso que nosotros debemos vivir de obediencia. ¿Cómo? Teniendo una palabra que Dios nos dio, obedeciendo esa palabra que Dios nos dio, caminando en esa palabra que Dios nos dio para salir de un lugar e ir a otro lugar. Por eso es que hay falsa vida cristiana. ¿Cuál es la falsa vida cristiana? Que Dios me dijo, me llamó, fui salvo, sí, gloria a Dios, voy para el cielo, 10 años, 15 años, 20 años, pero sigo en el mismo lugar. Y cuando hablo del mismo lugar, para él era salir de Ur, de los caldeos, que era una ciudad idólatra, de maldad. Y él tenía que ir a Canaán, donde Dios le había dicho, le había prometido, pero él no sabía para dónde iba, solamente sabía que iba con la palabra de Dios. Entonces, para nosotros nos dice que nosotros debemos salir del mundo, pero no dice salir del mundo como morirnos y ya salimos del mundo. No dice es no vivir con el mismo pensamiento, con la misma filosofía, de la misma manera que el mundo vive. Aquí Abraham tenía 75 años.
cuando Dios lo llamó. Pero Abraham comenzó a caminar siendo diferente a lo que el mundo era. Y para eso tuvo que salir de su propia familia, de su propia casa, de su propia tierra, porque parece que estando rodeado de esos mismos, no podía hacer lo que Dios le había mandado hacer. Tremendo, ¿no le parece eso? Es fuerte, ¿sí? Es fuerte, no es sencillo. Ahora, esa fe funciona así en cada área de nuestras vidas. Y son 3 elementos que hoy predicará mi pastor John Romy, que es fe, gracia y gloria. Fe, gracia y gloria. Fe es la puerta de entrada a la gracia. Entonces, en el término que nos narra la Biblia, es obediencia a la palabra de Dios, nos abre la puerta a la gracia. Amén. Porque para nosotros es fácil decir, fe, yo creo, sí, yo creo. No. Realmente la fe en la práctica es que obedeció. Entonces, por ejemplo, si hay una pareja que viven juntos y nosotros somos muy livianos y decimos, están en unión libre, como dice el mundo, están en unión libre. O legalmente en términos de derecho, dice unión marital de hecho. Pero si fue llamado por Dios, tiene que haber una decisión. O se casan o se separan. Pero no pueden seguir los mismos 5 años, 10 años, 15 años. 20. No, pues sí, aquí bien. Eso sí, sí somos salvos y vamos para el cielo. Pero hay que salir de cosas. Amén. Pero lo primero que Dios va a tratar es con nuestro pensamiento. Porque como piensa el hombre, así es él. Entonces, si yo normalizo eso, digo que eso está normal, que eso está bien, que soy un cristiano, sí, me congrego fielmente hace 20 años, y su esposa no, en unión libre. Unión marital de hecho. Usted dice, pero, ¿20 años? Y todavía piensa como el filósofo popular, cuando tenga 80, yo lo pienso hacer. ¿Quién sabe si llegue a 80? Porque la Biblia dice, honrosos sean todos. Dice que el matrimonio, ¿cierto? Dice, y el lecho, sin mancilla. Pero adúlteros y fornicarios se llama fornicación. ¿Qué dice? Lo juzgará Dios. Dice, lo juzgará Dios. Dice Hebreos 13:4. Entonces, la conciencia me comienza a decir, uy, no, pero tiene que arreglar ese chicharrón. Tiene que corregirlo. Tiene que salir de ahí. Que tenga una palabra de Dios. Y así funciona en todas las áreas. Entonces, es fe. Abre la puerta a la gracia, esa obediencia abre la puerta a la gracia y viene la gloria. Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Realmente cuando el ser humano cayó, quedó sin gloria. La gloria es en hebreo kabod, es algo pesado. En griego es doxa, ¿sí? Que habla de su dulce presencia. Dice que era tan tremenda la gloria de Dios cuando inauguraron el primer templo, el templo de Salomón, que la gente no pudo estar en pie, se caían, no podían estar en pie. Los sacerdotes subían a ministrar y no podían, se caían. Cabón. Pero cuando la gloria de Dios se fue del templo, dice, y cabón, sin gloria. Entonces, cuando no hay obediencia, no podemos entrar en la gracia y estamos sin gloria. Así tengamos un asentimiento mental que dice, yo soy cristiano, yo voy para el cielo, pero al final del tiempo, dice la Biblia, muchos, dice el Señor Jesús, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre profetizamos, y profetizar es predicar. O sea, puede que predique. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea que tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Sí, señor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, más su fin es camino de muerte. Y la Biblia dice que la paga del pecado, el resultado del pecado es muerte. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que el primer ejemplo que nos da la Biblia de fe, que es Abraham, este patriarca, era un hombre sumamente obediente a lo que Dios le dijo. Y esa obediencia lo llevó a ser un hombre tan reconocido que después de miles de años estamos predicando de él. Que es un ejemplo para los judíos o
el judaísmo, pero también para los cristianos. Para los del Antiguo, para el del Nuevo Testamento. Es un ejemplo de fe. Y de hecho, cuando empezamos a ver por la fe a Abraham, vamos a encontrar muchas cosas de Abraham en Hebreos 11, que es una carta para la iglesia del Señor del Nuevo Pacto. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos, Jesús tenía una palabra dura de parte de Dios Padre. Porque a veces pensamos, oh, y te bendeciré, y linda la palabra para Abraham, pero había que salir de un lugar. No era lindo lo primero, salir del arraigo que tenía. No es fácil salir del arraigo mental que tenemos. No es fácil pensar diferente en términos de familia, en términos de economía, en términos de fidelidad. No es fácil, porque ya estamos acostumbrados. Y por eso la palabra va a tratar es con nuestra manera de pensar. Entonces Jesús tenía una palabra dura que Dios Padre le había dado. El problema con nosotros es que siempre queremos decidir es por las emociones, no por las convicciones. Abraham, dice la Biblia, estaba plenamente convencido. Cuando se lee Romanos 4, dice que Abraham estaba plenamente convencido que el que lo prometió es poderoso para hacer todo lo que había dicho. Y entonces por eso Abraham tomó decisiones. Jesús, que es nuestro ejemplo por excelencia, Jesús como hombre, ¿sí? No como Dios, Jesús como hombre en la tierra, tenía una palabra dura que Dios le había dado. Y de hecho el enemigo lo tentó lo tentó usando a alguien muy cercano, Pedro. Dice que Jesús comenzó a enseñarles y a decirles que le era necesario ir a la cruz y morir, pero que al tercer día resucitaría entre los muertos. Y dice que Pedro lo cogió y lo llevó aparte. O sea, no en medio de los discípulos para que nadie oiga, sino que lo llevó aparte. Y empezó a reconvenirlo. Otra traducción dice que empezó a reprenderlo. Y a decirle, nunca, jamás te suceda algo así. Y eso le responde, apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ahí está el tema. Tiene que ser una palabra que Dios me dio. Yo estoy mirando lo que Dios me dijo. Y generalmente hay un conflicto muy bravo entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Porque nosotros miramos mucho las cosas temporales. A veces somos tan inconscientes de la eternidad que solamente estamos mirando lo natural. Pero no miramos lo eterno, no miramos lo espiritual, no miramos lo que Dios dice. Entonces Filipenses nos narra un poquitico. Nosotros conocemos un poco de la historia cuando Jesús va a orar al Getsemaní. Y realmente en sus emociones Jesús no quería ir a la cruz. Y el problema con nosotros es que nosotros decidimos es por las emociones y no por las convicciones. Entonces nosotros tomamos decisiones si estamos muy tristes o tomamos decisiones si estamos muy alegres. Hay emociones positivas y negativas. Digamos que la tristeza es una emoción negativa. La rabia o la ira es la peor de las emociones negativas. Pero la alegría es una emoción positiva. Pero de todas maneras, en medio de las emociones no deberíamos tomar decisiones. Sí, no tomes decisiones con la cabeza caliente o movido por las emociones. Entonces debemos tomar las decisiones más por lo que sabemos que por lo que sentimos. Y nosotros tomamos muchas decisiones por lo que sentimos. Entonces, por ejemplo, la pareja se casa. Y las mujeres, ellas son muy románticas. Ellas se imaginan que todos los días el hombre va a ser el príncipe azul, que va a llegar con las flores, que va a ser romántico, que le va a dedicar canciones, que le traerá poemas. ¡Wow! Ese hombre. ¿Sí? Pero cuando se casan comienzan a conocerse. Y comienzan a darse cuenta de lo bueno, lo malo y lo feo. Y cuando tienen una dificultad, lo primero que dicen es que me separo. ¿Por qué? Por las emociones. Pero no tienen la convicción que dice que el matrimonio es para ¿cuánto? Toda la vida. Por eso hay que tomar la decisión. Y entonces toma la decisión y tomó la decisión de casarse enamorada. ¿Se han visto el Chavo? Bueno, el Chavo ya es viejo, para esos los que vieron el Chavo son antiguos. Y doña Florinda cuando llegaba, el profesor decía, vale. Y entonces tomaron la decisión de casarse enamorados. La palabra en griego es epitumia, movido por emociones.
Entonces iba movido por las emociones y tomó la decisión movido por las emociones. Y cuando las emociones cambiaron, así como quiso casarse, ahora quiere matarlo o matarla. Pero no toma decisiones por lo que sabe, por sus convicciones, sino más por sus emociones, por sus sentidos, por sus... ¿Cómo me siento? Dependiendo de cómo me siento. ¿Cómo se sentiría Jesús? Por la voluntad del Padre era que fuera a la cruz. Y además, uno de los más cercanos lo cogió, oye, aparte, no, ¿cómo se le ocurre, Señor? Nunca jamás te suceda cosa terrible así. El Padre ha dicho, gracias, usted sí me comprende, contigo me siento bien. Y las mismas canciones románticas nos llevan a decidir por sentimientos. Contigo me siento que puedo volar tan alto y tan lejos como Superman. El problema es que estoy volando con las emociones alto y lejos, pero cuando cambian me caigo del vuelo. Entonces me estrello y sufro, porque estoy tomando decisiones basadas en emociones, no en convicciones. ¿Se acuerdan que aprendimos la esencia de la fe? Es certeza, es convicción y es obediencia. Yo sé que lo que Dios dijo es cierto, tengo esa convicción interna y luego obedezco. Aunque las emociones digan lo contrario. Esa es la verdadera fe. El problema es que la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia sensual. Sensual, es la Odisea. La Odisea es una iglesia sensual. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo me siento bien. Es una iglesia materialista. Es una iglesia hedonista, amor. Eso se llama, ¿cómo es el otro ejemplo? Narcisismo, ¿sí? Enamorado de sí mismo. Entonces es materialista, hedonista, narcisista, enamorado de sí mismo. ¿Y qué más? Y humanista. El hombre por el hombre y para el hombre. Lean las profecías. Entonces, así nos movemos. Por el materialismo, el narcisismo, enamorado de mí mismo, y el humanismo. No por lo que Dios dijo. Generalmente lo que Dios dice pelea con lo que yo pueda sentir. Con lo que mis más cercanos puedan sentir. Mire, Pedro, bien intencionadamente, no tenía mala intención. Sin embargo, da un mal consejo. Jesús no le estaba diciendo a Pedro que era el diablo. Estaba hablándole a quien le hablaba detrás de Pedro. ¿Ustedes sabían que aunque seamos cristianos, el diablo puede usar la mente de uno? Y la boca de uno. Y uno se puede ceder a demonios. Peligroso, ¿no? Peligroso. Entonces aquí, en Filipenses 2 nos narra un poco de Jesús. Y se halla pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir no es tanto de sentidos, sino de actitud, ¿cierto? De actitud, de determinación, de decisión. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, servicio, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Jesús como hombre, ¿cierto? Se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Lo mismo que Abraham, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Esa era la voluntad de Dios Padre para Jesús. Y Jesús fue y oró 3 veces en el Getsemaní. Fue tan fuerte que dice la Biblia que sudó sangre. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, era la copa de la ira, del juicio de Dios. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y 3 veces fue y oró. Realmente Jesús entregó su voluntad en el Getsemaní, y cuando fue a la cruz ya pudo callarse su boca y entregar su vida. Porque nadie se la quitó, él mismo la entregó de su voluntad. Si Abraham no obedece para estar dispuesto a hacer todo lo que hizo, no estaríamos nosotros aquí. ¿Usted sabía eso? O sea, que la obediencia de uno puede bendecir a muchos y la desobediencia de uno puede maldecir a muchos.
porque siempre detrás de nosotros hay más personas. ¿Listo? Entonces es el ejemplo de Jesús. Y luego dice, por lo cual, o sea, por su obediencia, esa fe que obedece, Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cielos, 3 cielos. Trono de Dios, ángeles. El infinito, no sabemos qué seres hay allá. El primer cielo hay demonios. ¿Sabía eso? Aquí en la atmósfera hay demonios, el trono de Satanás está ahí. La tierra, seres humanos. Y debajo de la tierra, demonios. Para que en el nombre de Jesús se abra toda la los que están en los cielos, plural, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces a Jesús se fue puesto en máxima autoridad porque Él se humilló hasta lo máximo obedeciendo a la autoridad de Dios. Una persona que no fluye bajo autoridad no está preparada para fluir en autoridad. El reino de Dios es un reino de autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios y las que existen por Dios fueron puestas. Entonces el reino de Dios es un reino que se fluye en autoridad y bajo autoridad. ¿Y cuál debe ser la autoridad para nosotros? Su palabra. Su palabra es mi autoridad. Entonces yo debo obedecer lo que Él dijo. Pedro conocía la palabra y Pedro conocía el principio. Ahora, ¿cuándo saben que Pedro era muy emocional? Yo me identifico con Pedro en lo emocional, a veces lo sapo que uno es. Uno termina hablando cuando no le dicen que hable y uno termina diciendo lo que no debería decir. Me identifico con Pedro. Hay esperanza, y somos muy emocionales, hay esperanza. Dios lo puede hacer con nosotros también, ¿lo cree? Entonces Pedro conocía la palabra, Pedro conocía el principio, Pedro la había embarrado por ser tan emocional, pero fíjense que Pedro, antes de reconvenir a Jesús, a los discípulos les preguntó al Señor, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan esa cita? Uno dice que eres Juan el Bautista, otro dice que Elías o alguno de los profetas. Y le dice al Señor, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro contestó, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa revelación de Jesucristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero al poco tiempo va y le embarra diciéndole, nunca jamás te acontezca eso. O sea, Pedro era muy bueno por las emociones. ¿Lo ve ahí? Después Pedro camina con Jesús, ve un montón de milagros como el que vamos a ver aquí en Mateo 14. Y finalmente, y terminando los días, Pedro le dice, mire, porque Jesús le dice, todos ustedes me van a dejar, se van a alejar de mí. Antes había habido otro evento. El otro evento fue que Jesús les predica, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá parte conmigo. ¿Y qué hicieron todos? No, esa palabra está muy dura. Este tipo está loco, se fueron. Quedaron ahí los 12. Y Jesús viene y dice el mexicano, para acabarla de amolar, le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Ninguno dice nada, estaban ahí callados. Pedro levanta y dice, ¿a dónde iríamos? Te conocemos, sabemos que tú eres el Cristo y que tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. No tenemos a dónde ir. Pero sin embargo, con todo eso, y el milagro que vamos a ver aquí cuando Pedro hasta camina sobre el mar. Sin embargo, cuando ya viene el final, y Jesús le dice que todos iban a dejarlo, que se iban a apartar de él, que lo iban a abandonar, pero le dice, aunque todos te dejen, yo jamás te dejaré. Y si es necesario, a la muerte voy contigo. Y se enfundó la espada. Y vamos a ver a cuántos hay que pelar aquí, porque es que yo no voy a dejar tampoco que lo vengan aquí a matar. Y cuando llegaron a capturar a Jesús, de noche, porque eran supremamente falsos esos gobernantes,
y rompían toda la ley que hubiera para romper. Entonces llegaron a capturarlo de noche. Judas les había dicho, al que yo salude de beso, ese es. Y llegó y, ¡mua! Señor, te amo. Judas. Por eso nadie le ponía a un hijo Judas. Sí, aunque hay otro Judas que fue bueno, sí que está la carta de Judas ahí. Pues sin embargo es más notable lo malo que lo bueno. Entonces, no, Judas no le vas a poner. Entonces cuando le da el beso, llegan a capturar a Jesús. Iban la guardia romana, pero también iban los de seguridad del templo. El sumo sacerdote Caifás. Y cuando vienen a cogerlo, el primero que va adelante, detrás de Judas, era Malco. Y Pedro saca su espada. O sea, estaba dispuesto a hacer lo que iba a hacer. Sí estaba dispuesto. Era claro, estaba determinado. Y Jesús va y coge la oreja de abajo. Y lo sana. Le dice, guarda tu espada, porque el que espada diera, a espada morirá. Y entonces, ¿qué hace Pedro? No lo conozco. Yo no sé quién es el Señor. No, yo. Dijeron en un seminario de matrimonios, hablando de infidelidad, ¡Cacho Samú! Es decir, ¡yo! No, yo no sé quién es él. Y aquí hay una escena muy impresionante, Mateo 4, nos lo narra Mateo, de todos estos hechos que vivió Pedrito con Jesús. Y dice Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, primera vigilia 6 a 9, segunda vigilia 9 a 12, tercera vigilia 12 a 3, cuarta vigilia 3 a 6. A la cuarta vigilia, o sea, a lo último. ¿Sí? A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, a estos discípulos, Jesús les dio una palabra. Pasemos al otro lado. Generalmente, cuando Jesús nos da una palabra, hay un montón de vientos contrarios que quieren azotarnos y quieren hacernos naufragar. Y quieren que no cumplamos lo que Dios dijo. Y eso les pasó a ellos, miren. Estaban a punto de morir, realmente. Y entonces Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice el texto. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se asustaron, se turbaron, se asustaron. Dicho en ñero sería se paniquearon. Sí, la versión ñera mía. Se paniquearon, se asustaron, se atemorizaron. ¿Y qué dijeron? ¡Un fantasma! Uy, aparte de la tormenta, ahora vienen los fantasmas. Terrible, no podía ser peor. Es la ley de Murphy. ¿Usted sabe qué dice la ley de Murphy? Que cuando algo está mal, tiende a ir peor. Entonces estaban ahí viendo esas circunstancias, esa situación, eso que les pasaba. Y él dice, un fantasma. O sea, aparte que, gracias. A seguir leyendo aquí. La antigua. Un fantasma, versículo ¿qué? 26. Y dieron voces de miedo, gritaron asustados. Gritaron asustados. ¿Usted se ha asustado alguna vez? ¿Le ha dado miedo que algo pase? ¿Y qué tal que yo le obedezca a Dios y pase algo? ¿Y qué tal si voy ofrendo y no pasa nada? ¿Cuándo fueron a la campaña vieron la cartoti?
y Mar Hankins, y hice esto y no pasó nada. Hice esto otro y no pasó nada. Y seguíalo y no pasaba nada. Diga, un proceso largo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Jesús les dice, no se desanimen, no tengan miedo, no es un fantasma, soy yo. Cuando uno está asustado, uno tiende a ver las cosas mal, se distorsiona la visión. Entonces le respondió Pedro, mire, siempre estaba Pedro listo a responder. A mí me encanta que Pedro estaba listo a responder. ¿Sí? Yo me identifico con Pedro. En las embarradas, más que en los aciertos. Pero ahí esperando, dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! Este Pedro era osado. O sea, ¿quién podía decir eso? O sea, Pedro sabía que si Jesús le daba una palabra, él iba a caminar sobre la palabra. Porque iba a caminar sobre la palabra. Iba a ser más fuerte la palabra que la ley de la gravedad. La ley de la gravedad decía, se va a hundir. Además hay una tormenta en la berraca. O sea, se va a morir. Pero si eres tú, manda que vaya en ti sobre las aguas. Pedro conocía la palabra. Pedro sabía que cuando tú decides obedecer, la puerta de la gracia es la fe y tú entras en la gracia. Y la gracia te sostiene. Y él lo sabía, él lo conocía. Y mira lo que le dice Jesús. Le dio la palabra. ¡Ven! Le dio la palabra. ¿Y qué pasó? Y Pedro se atreve a bajarse de la barca. En medio del mar y de las olas. Cuando fuimos a Cartagena. ¿Quién nos acompañaron? Nos meten en un barco y nos van a hacer snorkel. ¿Snorkel? ¿Snorkel? Bueno, me meterse al agua y mirar los pescados allá a bajar y hundirse. Y cuando paran a bajarnos de la barca, todo el mundo se agarró de la barca. Y unos se fueron por un lado. Y como eran más altos, iban a voltear la barca. Los que estaban agarrados de la barca, que no querían bajarse de la barca, y los otros les daban en las manos: ¡suelte la barca que nos vamos a hundir! Mi hija, que es la más osada, se tiró de primeras. Y yo, para no dejarla hundir, me tiré como de tercero, de cuarto. Y otros gritaban: ¡sálvanos, que perecemos! Entonces nadie sabe lo que es esto hasta que no lo ha vivido. Y está usted en alta mar y sabe usted que el mar se lo traga, que las olas se lo tragan. Pero Jesús le dijo: ven. Y Pedro, ¿qué hizo? Descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo, que es el único ser humano que ha caminado sobre las aguas por fe. Pedro, el único. Yo no encuentro ningún otro. Claro, sin embargo, las emociones a veces nos traicionan. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ya se bajó, ya iba caminando sobre el agua y quitó la mirada de Jesús y de la palabra que le ha dado para mirar la tormenta. Entonces, ¿la tormenta qué le trajo? Miedo. Tuvo miedo. Y entonces, resultado de ese miedo, comenzó a hundirse. Y también gritó, como cuando íbamos a hacer el snorkel: ¡sálvanos! ¡Suelte la barca que nos hundimos! Dijo alguien por ahí que yo conozco: ¡quítate de ahí las uñas, que nos vamos a ahogar! Entonces dice Dios diciendo: Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor es misericordioso al momento, pero fue al momento, en el mismo instante, Jesús extendió la mano, asió de él o lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos saben que la única forma de que Dios trabaja es por fe? Y cuando uno duda, cuando uno quita la mirada de Jesús, por eso la palabra para este año fue
Oiga, el Señor es muy sabio, ¿no? Enfocados en Jesús. Y es tan fácil uno desenfocarse de Jesús. Es tan fácil uno poner la mirada en otro lado. Es tan fácil mirar uno a las circunstancias. Es tan fácil traer el miedo a la escena. Es tan fácil desconectarse uno del Señor y hundirse en medio de las circunstancias. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres Hijo de Dios. Entonces, cuando usted mira la vida de fe, la gente suele decir cuando lee las escrituras, ¡qué historia tan linda! Y yo le digo, no es linda. Es una historia real. Cuando tú vas a los hechos y miras lo que hicieron, entonces te encuentras que por la fe se han hecho muy grandes cosas. Pero que si no es fe, Dios no va a obrar. ¿Dios va a obrar por nuestras emociones? No. Puede que nos sintamos muy bien o muy mal. Dios no va a obrar por nuestras emociones. Dios va a obrar por su palabra, lo que Él dijo. Y cuando nosotros tenemos una fe genuina, estamos obedeciendo lo que Él dijo, así no sea popular. Así sintamos que nos hundimos. Así parezca una locura. Así todo el mundo diga grave. Nada que hacer con él. Esa es la fe. Así que hay dos fuerzas tremendas que se mueven en el mundo espiritual, tras bambalinas, que traen a la escena lo que se ve en el mundo natural. Uno es el miedo o el temor, que detrás de él trabajan los demonios. Es una fuerza sobrenatural también. Y otra es la fe, que detrás de ella trabaja el Señor. Su palabra. E incluso los ángeles de Dios trabajan ahí, cooperan con Dios. Y son dos formas de vivir la vida. Por lo que siento o por lo que creo. Mis emociones o mis convicciones. Lo que veo o lo que sé que Dios dijo que así sería. Por eso la Biblia dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. O sea que no es una fe en algo que alguien le dijo, no es conforme a lo que está escrito, esa es la palabra, la profecía más segura. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, que dice, creí, por lo cual hablé. Pedro creyó, le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En otras palabras, hablamos lo que creemos. Entonces lo que trae temor es creer algo contrario a lo que Dios dijo. Si no es algo que Dios dijo, no hay ninguna seguridad de éxito. Ninguna. Dios no se mueve por la necesidad de alguien, Dios se mueve por la fe de alguien. Amén. Creyó Abraham a Dios y fue declarado justo. Y se escribió que fue declarado no solamente con respecto a Abraham, sino con respecto a nosotros, a quienes hemos de creer. O sea, obedecer lo que Dios dijo. Básicamente es por la fe que nosotros, ¿qué? ¿Por la fe nosotros qué? Obedecemos. ¿Por la fe nosotros qué? Ay, Dios mío, ¿cómo quisiera que todos lo dijeran? ¿Por la fe nosotros qué? ¿Obedecemos qué? Hay mucho que obedecer, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, lo que la gente dice o lo que Dios dijo. La gente suele decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. No, generalmente la voz del pueblo es la voz del diablo. Así es. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Coreaba el pueblo. Así que, siempre que tú tengas una palabra de Dios, camina en ella. Así las circunstancias muestren que te vas a hundir, que vas a fracasar, que no vas a poder. Si tienes una palabra de Dios, tienes la seguridad de victoria en el nombre de Jesús. Te bendigo con esta palabra esta noche.